y políticas públicas. No hay problema, Mayra, muchísimas gracias. Vuelvo a darle la bienvenida a todos y a todas al 7º Congreso Estado y Políticas Públicas que organizamos desde la Flaxo, desde el área de Estado y Políticas Públicas, dirigida por el doctor Daniel García Delgado. Les agradecemos mucho porque estén aquí presentes para presenciar este panel, así como también les agradecemos a quienes nos están siguiendo a través de Zoom, nos pueden contar desde dónde nos están escuchando. Les cuento que este panel se titula Organizaciones, Estado y Asistencia en la gestión de las políticas sociales, y el objetivo es justamente poder generar intercambio entre diversas investigaciones que llevan a cabo aquí las compañeras, tanto desde Flaxo como desde la UBA. Sin más, quisiera comenzar pasándole la palabra a María Maneiro, quien es doctora en Ciencias Humanas, con mención en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, profesora de Sociología y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y directora de proyectos de investigación y extensión sobre formas de sostenimiento de la vida en los barrios periféricos del Gran Buenos Aires. Es profesora del Seminario de Investigación Explorando la Periferia en la carrera de Sociología UBA y docente de posgrado en diversas universidades nacionales. Ha publicado diversos trabajos en el campo de las organizaciones sociales, las protestas, los derechos sociales y las relaciones entre Estado, organizaciones y movimientos sociales. Es autora de libros como El árbol talado y de Encuentros y desencuentros, Estado, gobiernos y movimiento de trabajadores desocupados. María Maneiro nos va a estar exponiendo su presentación que se titula Más allá de la polaridad entre el personalismo y las burocracias, revisita de las formas de ingreso y las estrategias de permanencia en los programas sociales en los barrios populares. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, me pareció algo pomposa ahora cuando la escuché. Muchísimas gracias por la invitación, a ustedes también. La verdad que es un gusto. Todo este año estoy viviendo, creo como todos, ¿no?, los encuentros presenciales con mayor conmoción, porque, bueno, porque fue bastante duro, ¿no?, que todos estos encuentros se hicieran solamente por la camarita, así que reencontrarse de nuevo, verse las caras, volver a tener volumen físico, me parece súper importante. Bueno, lo que a mí me gustaría conversar con ustedes acá, voy a entrar directamente, es reflexionar acerca de las innovaciones que se fueron produciendo en relación a la incorporación de organizaciones de la sociedad civil a políticas sociales en barrios populares, las formas en que eso es recibido y apropiado por los propios vecinos de los barrios, algunas diferencias entre tipos de espacios sociales, y algunas reflexiones acerca de qué podemos pensar acerca de formas más virtuosas de vínculo. Bueno, si logro hacer todo eso, sería genial. Por lo menos quiero poner en discusión algunos de estos elementos, repensarlos juntos, ¿no? Pensar juntos algunas nuevas preguntas, más que poder tener respuestas acabadas. A mí me despiertan siempre interrogantes distintos, o por lo menos vueltas de tuerca a interrogantes que tengo desde siempre, los trabajos de campo que realizo. Entonces, quiero comenzar con un trabajo de campo súper nuevo que hicimos hace unos 10 días en una villa del Gran Buenos Aires, que se llama Villa Itatí, que la deben haber escuchado mucho en la pandemia, porque queda, digamos, del otro lado de Azul. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del foco de Azul en fines de mayo del 2020? Azul y Itatí conforman históricamente un mismo
barrio que fue cortado por el acceso sudeste, que es una ruta que se hace a principios de la dictadura. Entonces, digamos, se divide en dos, pero conforma el mismo entramado histórico, organizacional. Queda en el norte del municipio de Quilmes, sur de Avellaneda. Itatí está toda en Quilmes. Azul tiene una parte en Quilmes, otra en Avellaneda. ¿Por qué menciono esto de Itatí? Porque la verdad es que es la primera vez que nosotros trabajamos con una villa que queda en las periferias, pero bastante céntricas, a 4 o 5 cuadras de la estación de tren de Don Bosco, con un entramado de fluidez en relación a la afuera del barrio, que es muy diferente de los asentamientos en los que trabajamos siempre, que quedan a 3 horas de la ciudad de Buenos Aires, y mínimo 3 colectivos, o un tren, un colectivo, otro colectivo, bueno, en fin, digamos, hay otra forma de vínculo, no solamente geográfico, sino una distancia con las instituciones del Estado y de las organizaciones que es relevante para poner en consideración. Entonces, este nuevo campo nos trajo no solamente el reconocimiento de una espacialidad que tiene muchos más lazos con las villas de la Ciudad de Buenos Aires que con los asentamientos con los que nosotros trabajamos en los barrios populares de la periferia del Gran Buenos Aires, sino que a su vez nos habla de diferentes relaciones en torno a las propias organizaciones y en torno a las instituciones, a las ventanillas del Estado para la organización de políticas sociales. Yo tenía un power que podemos mirar un poquín, en donde vamos a partir de 3 entrevistas que me parece que ponen a colación algunos temas sobre los que podríamos reflexionar. Elegí 3 entrevistas que me parece, digamos, que pueden darnos cuenta de algunas dificultades y algunos elementos que aparecen muy claramente en la bibliografía histórica. Bueno, igual podemos seguir de cualquier forma. Vamos, porque ya... Esta es la villa, para que la vean que estoy mirando. Estos son los elementos que les quise mencionar, que tiene de diferente con otros lugares, ¿no? Bueno, una historicidad distinta, porque comienza en la década del 60, mientras que estos son posteriores, desde la década del 80 en adelante, una mayor densidad, mayor cantidad de alquileres, una localización preferencial, un ingreso en la trama urbana, a pesar de que en términos, digamos, de organización interna tenemos pasillos, etcétera, etcétera. Entonces esta cuestión que nosotros decimos, bueno, los asentamientos mantienen la trama urbana, ¿sí? Es decir, la mantienen, vos entrás, ves un barrio como cualquier otro, si está consolidado, sin embargo, están a un paso de las centralidades y de las instituciones públicas, redes comunitarias de muy larga data, muchos migrantes, sobre todo interno, porque son anteriores, y una cultura obrera fuertísima que tiene gran impacto en las formas de organización, y bueno, y problemas actuales, que son el consumo del tráfico de drogas, que también los tenemos en otros lugares, que hacen a cierta violencia constitutiva de estos espacios. Bueno, esto para que entendamos el lugar de donde estoy pensando. Este es nuestro trabajo de campo, siempre con estudiantes, que los encontramos en todos lados, bueno, siempre con mucha gente, hablando con la gente del barrio, hacemos entrevistas y además hacemos focus group con las organizaciones, pero lo que quiero llegar es acá, hay 3 entrevistados. Obviamente el campo es muchísimo más grande, pero me parece que estos 3 entrevistados nos pueden dar la pauta de algunas cuestiones que son de relevancia. El primero, Leo, nos remitiría, digamos, a su forma de acceso a políticas de asistencia de una manera clásica que emerge en la bibliografía, que tiene que ver con una referencia importante dentro del barrio, ¿no? Entonces él hace mención a una persona que se llama Juanita, que tiene historia en el barrio, que ayudó, etcétera, etcétera. Este sería como el caso prototípico, el que vemos en la bibliografía, el que nos remite a una forma personalizada de acceso a programas sociales en donde hay una mediación, bueno, con todas las discusiones que después podemos retomar acerca de lo
lo que suponen estas mediaciones. Pero lo que me interesa son los otros dos casos, porque los otros dos casos nos hablan de situaciones no solamente híbridas, sino complejas. Elegí entonces el de Lili, que es una chica joven de 26 años, que lo que dice es, ella está dentro de un programa social a partir de un centro cultural. Y en este centro cultural entonces lo que ella manifiesta es, yo tuve que presentar muchas planillas, no sé muy bien quién se ocupa, no conozco al referente, no está en el lugar, pero bueno, hay alguien al que se lo dan, bueno. Y después, otro caso, que era un señor que estaba justamente haciendo una olla popular, como para 60 personas en ese momento, que nosotros le preguntamos, y bueno, su contraprestación era hacer esta olla popular los sábados, pero remitía a un programa cuyos referentes y organización no está en el barrio, sino que está en otros barrios, ¿no? Está en otros barrios. No son directamente, digamos, organizadores de ese barrio. Bueno, ¿por qué me interesa esto? Porque me interesa repensar la cuestión territorial, ¿no? Nosotros, digamos, es Vox Populi, podemos ir a la siguiente filmina, digamos que la bibliografía, los ejemplos de políticas públicas nos hablan de una tipología algo polar entre las políticas públicas que se llevan adelante a partir de un ingreso individualizado mediante oficinas públicas, fundamentalmente el ANSES, digo, el ejemplo clásico sería la UH, ¿no? O modalidades que pueden ser más o menos colectivizadas a partir de referencias barriales, y acá tenemos toda la discusión acerca de los personalismos, bueno, lo que puede ayudar, las posibles segmentaciones, etcétera, que estas mediaciones pueden traer. En algún sentido, lo que podemos decir es la ventanilla del Estado es más burocrática, más impersonal, más claramente estatal, más desterritorializada en relación al barrio. La otra forma tiene estas cuestiones, digamos, de segmentación poblacional, pero está más enraizada en el barrio y posee este problema de las mediaciones que es importante que lo pensemos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa cuando nosotros decimos, bueno, estamos encontrando una gran cantidad de entrevistados que accedieron a programas sociales sin una relación clara con esa referencia? O sea, no tenemos ya esta virtud del referente que conoce el barrio, que está en el barrio, que organiza el barrio, que tiene lazos en ese barrio, que eran por ahí una de las potencias, también de las dificultades que podía tener este enraizamiento personalizado. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar nombres posibles, ¿no? Hiperburocratización endeble, sin referencias territoriales, bueno, no importa, es un juego de palabras, pero digamos, lo que nos preocupa de esto es que podemos encontrar peor de las situaciones en los dos casos, digamos, ¿no? Porque un extremo de burocratización, digamos, papeleos, etcétera, etcétera, sin que esto esté representado con un vínculo espacial de envergadura, de relevancia. Cuestiones como para poderlas a pensar, ¿no? Encontramos una extremada pluralidad de políticas en juego en los territorios, con una enorme ampliación de lazos, de referencias extraterritorializadas, que si lo miramos desde un punto de vista, me parece importante intentar abrir, ¿no? Esto. Si lo miramos desde un punto de vista nos puede hablar de cierta democratización, ¿no? De ingresos, de instituciones diversas y con espacialidades diferentes, pero también por el otro lado muchos solapamientos, complejidades institucionales y territorialización, que era una de las pautas que más encontrábamos, por lo menos en los otros barrios. Bueno, con todo ello, a mí lo que me gustaría es ver qué pasa con uno de los elementos que era dentro de una perspectiva compleja acerca de lo que son los referentes barriales, ¿no? En donde, bueno, hay una remisión bastante generalizada acerca de los problemas de segmentación, de arbitrariedad que pueden traer a colación, pero también hay un saber hacer, un conocimiento barrial, y que se puso sin dudas en juego, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Cuando la fila
cero del cuidado fueron las organizaciones sociales, los referentes, los que lograron llevar adelante las políticas dentro del barrio, inclusive cuando la mayor parte de los trabajadores de los ministerios de desarrollo y demás estaban también trabajando desde sus casas. Así que bueno, en esta complejidad de este elemento, lo que quiero pensar es qué es lo que nos pasa con estas ventajas comparativas de conocimiento del territorio, digo ventajas comparativas riendo, ¿no? Por lo que remite a determinadas corrientes político-ideológicas de pensar lo productivo, de este conocimiento barrial que en algún lugar parece que se está desdibujando, por lo menos en algunos sitios. Esto me hace pensar acerca de cuál es la relación de estas instituciones y de estas referencias con las políticas estatales que en este momento vemos. Y el primer interrogante, todavía embrionario, es si no se estarían rearmando, desarmando y involucrando en nuevas formas, entre las cuales estos elementos de mayor territorialización parecerían estar perdiendo relevancia. Me gustaría que pasemos a la siguiente. ¿Por qué quiero preguntarme todo esto? Digamos, porque tendríamos dos pares, ¿no? La bibliografía nos habla polarmente, ¿no?, de estos procesos de territorialización, desterritorialización, y estas formas burocráticas, técnicas, espaciales, con formas más personalizadas, militantes de la sociedad civil, cada una con sus elementos, digamos, de mayor potencia, y también con sus dificultades, ¿no? Cada una de ellas y este campo lo que nos mostraba es que nos estaremos tomando un poco lo peor de cada uno de los pares, ¿no? Cada uno de los pares, esta cuestión mucho más burocratizada, despersonalizada, pero a su vez sin el conocimiento. ¿Cómo pensamos entonces las políticas públicas en articulación con la sociedad civil? Digo, la apuesta sería poder hacer justamente lo contrario, construir este espacio en donde se puedan organizar formas menos segmentadas, pero más ancladas en los conocimientos locales, exactamente lo contrario. ¿Qué es entonces esta disputa, vamos a la siguiente, de esta disyuntiva que aparece como más o menos Estado, ¿no?, en la agenda de política, no académica, pero sí política? Es una disyuntiva absolutamente errada, en la medida en que lo que nosotros hemos visto por ahora es que tenemos muchas dificultades en las capacidades estatales, inclusive cuando se intentan políticas de mayor amplitud y más relevantes, y cuando se habla, digamos, discursivamente de un menos Estado, es un Estado miope que sobre todo pone el acento en otros tipos de cuestiones y en otros tipos de vínculos. Entonces, lo que yo quiero traer a colación es mi director, un brasileño, que se llama José Mauricio Domínguez, fue mi director de tesis, y escribimos juntos muchas veces, proponer reflexionar acerca de las modalidades de Estado en red con organizaciones sociales, que supondrían entonces que el fortalecimiento del Estado no es solamente, digamos, más instituciones estatales, sino funciona fundamentalmente a partir de reflexionar acerca de las formas de democratización, de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, a partir de modalidades más democráticas que hablan no solamente de la forma de gestión, sino también de la planificación, de la implementación, de las formas de tomar decisiones. Y entonces, para terminar, me parece que estos mecanismos en red son las formas que tendríamos que tratar de pensar, en la medida en que podrían suponer un contralor del Estado, que en muchos sentidos puede estar signado por modalidades algo colonizadoras, inclusive en términos, por ejemplo, de formas de contratación y demás en grandes empresas. Entonces, digamos, este lugar de organizaciones populares, territorializadas, con conocimientos de sus propios espacios, que puedan estar en ese contralor, planificación y reorganización de políticas públicas más universales en términos de provisión de derechos,
pero particulares y segmentadas en relación a las necesidades de la territorialidad. Bueno, me parece que tendríamos que tratar de avanzar en estas potencias, ¿no? Y repensar un Estado más integral, un Estado ampliado, diría Gramsci, ¿no? En esta relación con instituciones populares, localizadas, e intentar revisar estas modalidades que parecen ir justamente en un sentido contrario. Muchísimas gracias, María, por tu exposición. Ha sido un gusto escucharte. La verdad que nos traes antes que justamente vamos a continuar viéndolos en las otras exposiciones, así que también en el momento del debate. Que has mencionado, cómo nos compartiste tu trabajo de campo y cómo a partir de ese trabajo de campo ya están pensando, construyendo y reconstruyendo ciertas categorías. Así que muchísimas gracias por eso. Destaco estos conceptos que en cierto punto parecen ambivalentes, pero en otros momentos también resultan complementarios, como territorialización, desterritorialización, la sociedad civil, así que también en esta aula, agradecer a Arturo Trinelli, coordinador del Congreso, que está aquí presente, Julieta Campana, que también forma parte del área, y la exposición, que es Florencia Lucy. Florencia es doctora en Sociología y máster en Ciencias Sociales por la École des Hautes Études, en Ciencias Sociales, perdón mi pronunciación, magíster en Políticas Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires UBA. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde coordina el grupo de estudios sobre jerarquías sociales. Es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ha dictado cursos de posgrado en la UBA, la UNGS y compartir el trabajo que venimos desarrollando con Pilar en esta mesa con queridas colegas. Bueno, lo que traemos para compartir con ustedes forma parte de la línea de trabajo que desarrollamos con Pilar, las élites de lo social, ONG, Estado y asistencia, en la que exploramos la trama de relaciones que involucra a un conjunto de organizaciones enfocadas socioasistencial que las organizaciones que conforman lo que los propios agentes del campo llaman la élite del sector, bueno, organizaciones de cierta envergadura, formalización, trayectoria, cuyos referentes son portavoces reconocidos de la sociedad civil, tienen una presencia pública recogida en medios de comunicación, participan en diferentes mesas de discusión, de espacios de articulación con el Estado, tienen la posibilidad de establecer agendas, instalar temas, digamos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo lo que buscó es pensar las formas de relación que este grupo de ONGs mantiene con el Estado en la actualidad y en la historia reciente para gestionar política social. Desarrollamos un conjunto de trabajos que en un primer momento buscaron captar lo que en 2015 fue un fenómeno novedoso, la llegada de un gran número de directivos de estas ONGs a la alta función pública del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Cambiemos. Esta fue una primera ventana para mapear trayectorias, relaciones, visiones de mundo, lo que nos permitió, a la vez que documentar transformaciones recientes del sector y su relación con el Estado, también identificar dinámicas de largo plazo, discusiones que tienen cierta profundidad histórica y que aparecían reactualizadas, resignificadas. Entonces parte del trabajo se orientó a mapear este campo de agentes y posiciones de élite, podríamos decir, no solamente por el tipo de organizaciones de las que se trata, sino también por las trayectorias de sus referentes, ¿no? Los círculos de sociabilidad sectorial
que habitan, hay un sesgo de clase fuerte, y ver desde ese prisma, este es nuestro punto de mira, las nociones sobre el Estado, las organizaciones, la sociedad civil, tanto las organizaciones grandes, como las de base popular, y lo que los nativos llaman la franja del medio, en lo que hace a la gestión de lo socioasistencial en Argentina. Lo que veíamos es que muchas de las disputas de las grandes ONG por legitimar un lugar de referencia, por sostener una voz autorizada en lo social, traía sedimentos de discusiones y procesos de mayor profundidad histórica, que eran claves, para entender ciertos clivajes que atraviesan al campo al día de hoy. Entonces nos interesó rastrear esa trama histórica desde el punto de vista de los argumentos y sentidos que se despliegan de los 90 a la actualidad para legitimar o denegar la intervención de ONG en el campo de lo socioasistencial y la relación con el Estado. Para reconstruir esta trama entrevistamos a un conjunto de agentes referentes de los 90 a la actualidad, por un lado altos funcionarios del campo socioasistencial, desde la primigenia Secretaría de Desarrollo Social del 94 hasta un trabajo de campo más importante que realizamos con los altos funcionarios que provenían de las ONGs en Cambiemos. Entrevistamos también a los directivos de estas grandes ONGs, de las ONGs más grandes de Argentina. También intercambiamos con trabajadores, empleados que habitan el Ministerio de Desarrollo Social a lo largo de diversas gestiones de gobierno, a referentes de redes de organizaciones sociales, tanto de base como de élite. También revisamos normativas y documentos institucionales. Bueno, a partir de todo este trabajo, identificamos 3 momentos en los que la relación Estado-ONG organiza formas específicas de legitimación de la acción política en el campo socioasistencial. Un primer momento dado por el protagonismo de las ONG en los 90, un segundo momento dado por la recuperación del discurso de estatidad durante el kirchnerismo, y un tercer momento se abre con la pregunta por la eventual re-ONGización de la política social con el gobierno de Cambiemos. Entonces, este primer momento, los 90 y la narrativa del virtuosismo, bueno, acá un poco en esta etapa se forja una concepción sobre las organizaciones y el vínculo con lo estatal, un núcleo de sentido fuerte cuya trama es disputada hasta la actualidad. No me fijé la hora, bueno, vos me avisás así. Bueno. Estamos con un temita con el micrófono, si quieres acercarte un poquito más. Ahí está, ahí va. Bárbaro. Recordar en este punto el contexto regional de los 90, la crisis de la deuda, la descalificación y reforma del Estado, el peso de los organismos multilaterales. Bueno, ahí se consolida y expande aquello que comienza a denominarse tercer sector, y las organizaciones no gubernamentales despuntan dentro del amplio espectro de las organizaciones de la sociedad civil. Las ONG adquieren en esta época un peso significativo, son valoradas y financiadas. Decime si necesitas. Perfecto, solo mantenemos los teléfonos alejados del micrófono, okay. Así los pueden escuchar mejor desde el Bárbaro, gracias. Bueno, decía que son valoradas y financiadas por organismos, sector privado, Estado, como agentes legítimos y eficientes para el despliegue de política social desde la órbita estatal, aparecen en un punto como la contracara del Estado en cuanto a una gestión social eficiente, son convocadas explícitamente por el Estado, muchas veces como condición para el financiamiento internacional. Efectivamente, los nativos de este campo señalan a los 90 como un momento clave en el que se expresa, se organiza y se legitima una determinada trama de sentido sobre las ONGs, que va a quedar asociada a este segmento de organizaciones que puede acceder al financiamiento internacional. Así esta élite va a quedar de algún modo asociada al clima de época de los 90, tercerización, descentralización, focalización, que si bien va a ser disputado, va a virar como campo semántico a lo largo de estas décadas, deja marcas simbólicas en las construcciones de sentido que disputan al día de hoy estos agentes. Esta idea de élite también refiere
a cuestiones ideológicas, de clase, de poder, que los agentes de este campo organizan en clave de grandes, pequeñas, élite, base, o élite popular, derecha, izquierda, ¿no? Bueno, en este recorrido, en este mapeo, en este trabajo, identificamos lo que llamamos una economía moral, que funciona en este espacio ordenando valores, elementos de juicio, de evaluación, de impugnación, que se consolida en este periodo. Identificamos 4 principios, que Pilar luego va a desarrollar más, que forman esa economía moral, por la cual las grandes ONGs se autoidentifican y disputan sentidos, ¿no? Estos principios son el de bien común, el de eficiencia, el de integridad y el de independencia partidaria. No me voy a extender en eso ahora. Pero sí decir que estos 4 grandes nudos, digamos, se cargan de contenido de maneras diversas, polémicas, en diferentes momentos, pero sintetizan buena parte del sistema de clasificaciones por los cuales los referentes traducen, coordinan, disputan, justifican sus prácticas, ¿no? De hecho, nuestros entrevistados despliegan en torno de estos principios, de esta economía moral, interpretaciones variadas, toman posición, construyen una identidad como agentes activos de este campo posicional y simbólico. Bueno, este segundo momento al que refería, la recuperación de sentidos construidos previamente, ¿no? En el nuevo siglo claramente se reordenan las piezas de la relación Estado-sociedad civil. La crisis del 2001 inicia un ciclo que revisa muchos postulados previos. El valor de la estatidad mueve el tablero de la narrativa construida en los 90 sobre las ONG, la legitimidad del Estado, el lugar de la política, ¿no? El ciclo kirchnerista construyó su legitimidad y sustentó su discurso en el hecho de haber puesto la política por sobre la gestión, ¿no? Haber vuelto a traer a la política a escena, digamos, ¿no? Esta recuperación de estatidad tuvo varios aspectos. Por un lado, la renovación de las burocracias sociales, las burocracias plebeyas que analiza Perelmutter, ejemplo de este es el ingreso de trabajadores sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, profesión compartida con la ministra, y una de ese entonces, y una retórica que cuestiona estas ideas previas de eficiencia tecnocrática de los expertos de la pobreza, ¿no? Y asocia el profesionalismo con el compromiso directo y militante. Por otro lado, colocar al Estado en el centro de la escena, masificar, territorializar la asistencia, supuso también un despliegue institucional, los centros de referencia, los centros integradores comunitarios, ¿no? Los promotores territoriales es un ejemplo de esto. Bueno, en todo este recorrido, digamos, se van construyendo, revisando, disputando sentidos instalados previamente, la normativa también, el discurso oficial, se centra en un conjunto de críticas sobre el rol de las ONG en política social, que aparece en los documentos como el paradigma de subsidiariedad. La tercerización aparece acá como otro de los términos de mayor controversia, asociados a la desresponsabilización estatal y a una época de la que hay que diferenciarse. Bueno, algo parecido sucede con la propia denominación, con la propia noción de ONG, que va adoptando connotaciones negativas, ¿no? Queda reservado como mote de las organizaciones identificadas con cierta liturgia menemista, digamos, aun cuando se trate de organizaciones surgidas con posterioridad a los años 90, ¿no? Quedan asociadas a esta mayor pertenencia de sectores de élite en sus filas, con ciertos ámbitos de sociabilidad sectorial, ¿no? Los entrevistados nos decían, hay palabras como voluntariado y ONG que quedan vedadas, se convierten en conceptos políticamente incorrectos, ¿no? Ya no se puede hablar más de ONG, ahora tenemos que hablar de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, de esta manera se va reactualizando, ¿no? un clivaje clásico del sector que opone, ¿no? Estas ONGs de élite al heterogéneo universo de organizaciones de base, cuyos miembros son ahora sujetos de la transformación política y destinatarios de las acciones socioasistenciales, ¿no? Pasan a ser actores centrales en la narrativa del nuevo ciclo político.
Luego de la crisis de 2008, la polarización del escenario político refuerza estos movimientos y las organizaciones asociadas al rótulo de ONG pasan directamente a ubicarse como agentes opositores, ¿no? En esa otredad el Estado construye una forma de legitimación diferenciándose de sectores que busca asociar al corporativismo, al libre cambio, al lobby empresarial, ¿no? Los referentes de estas ONGs más grandes cuestionan este afán del Estado por hacer todo, como dicen ellos, ¿no? Y esta negativa a reconocer el acervo de las organizaciones, ¿no? Aparecen estas ideas de el kirchnerismo se cerró frente a las ONG y les dijo, lo hago yo. Ahora bien, algo central a aclarar acá, o a mencionar acá, ¿no? Que es que, al contrario de lo que se podría suponer, y abonando esta idea de porosidad, de complejidad, que cuestiona visiones dicotómicas, ¿no? Hay que decir que esta retórica de recuperación de estatidad no fue incompatible con una praxis política que mostró la continuidad de un conjunto importante de ONGs que siguieron operando en el entramado de la política socioasistencial, ¿no? Sin duda cambian los recursos, las formas de legitimación de la acción política, las composiciones de los aliados, pero aún encastadas en la arena pública, muchas de estas grandes ONGs continuaron siendo socias del Estado en política social. Al igual que las organizaciones que la jerga nativa llama la franja del medio, ¿no? Que continuaron formando parte de un entramado que se presenta de los 90 a la actualidad, por lo menos es lo que nosotros estudiamos, casi como irreemplazable, ¿no? Para sostener la política social, al igual que el universo de las organizaciones confesionales. Bueno, para nuestros entrevistados es muy claro que los gobiernos progresistas construyen alianzas y formas de legitimación con organizaciones vinculadas al campo popular, y los gobiernos de derecha, por afinidad ideológica y de clase, perfecto, si ya estoy por terminar, ¿no? Como ellos dicen, por ser parte de una misma familia, ¿no? Encuentran en las ONG una la reorganización de la política social. Bueno, nuestro trabajo tiene afinidades selectivas evidentes con el mundo de la ONG, muchos de sus cuadros provienen de sus filas, muchos de sus referentes han fundado ONG. No es posible hablar sin más de una vuelta a la retórica de la gestión tercerizada y estatista de los 90, ¿no? Los propios actores, incluso los altos funcionarios que entrevistamos del Ministerio de Desarrollo Social provenientes de las ONGs, además del recambio generacional, hacen una lectura crítica de esa época y del ciclo kirchnerista, ¿no? Y construyen un campo semántico que disputa y recoge sentidos de ambos periodos. Desde luego que hay elementos para sostener la visión que afirma la reorganización, por lo menos tres, este rol justamente de sus referentes en el Ministerio de Desarrollo Social, esta migración de un gran número de directivos a posiciones de alto funcionariado. En segundo lugar, también ciertas prácticas de tercerización que ya venían desplegándose en la Cava desde 2007, adquieren escala nacional. También, en tercer lugar, esta afinidad social y de clase del elenco gubernamental, ¿no? Como nos dicen los entrevistados, querían sentarse con nosotros por sentirse de la familia, teníamos primos en común, ¿no? Sin embargo, la huella de recuperación de estatidad, el clima de época en la región, las lecturas actuales que se hacen de las consecuencias sociales del ajuste estructural operan como inhibidores de los discursos tercerizadores puros, digamos, ¿no? Los actores que hablan desde el presente reclaman un espacio para las organizaciones sin que esto se traduzca en una mirada estatal, ¿no? Se reconoce y se apela al Estado como actor central de la política socioasistencial. Y en este giro incluso ciertos atributos vinculados con, por ejemplo, la llegada eficiente, que eran frecuentes en los 90, comienzan a discutirse, ¿no? Así como
muchos otros, seguramente Pilar va a avanzar en algo de esto. La escala de las organizaciones, por ejemplo, pasa a primer plano en los discursos que justifican la presencia estatal, ¿no? Frente a esta mirada pequeña, sesgada de las ONGs. La escala aparece como la principal ventaja de habitar el Estado, ¿no? Esto de puede ser una ONG muy buena, pero vas a jugar en una cancha de fútbol 5 siempre. Y por otra parte, y con esto termino, el ciclo de Cambiemos también trajo cierta desilusión en las grandes, ¿no? Las expectativas de una mayor participación concreta quedó, como los actores dicen, en un exceso de reunionismo, que no siempre se tradujo en la concreción efectiva de proyectos, financiamiento, cambio de impacto para el sector, mientras que por el contrario aparecen sí muchas críticas al gobierno de Cambiemos en cuanto al aumento del caudal de fondos destinados a movimientos, a organizaciones de base, a la economía popular. Bueno, con esto cierro, después seguimos discutiendo. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por tu exposición. También ha sido un gusto escucharte, va muy en línea con lo que decía María Maneiro, y quisiera destacar la relevancia de la construcción de la periodización que nos has mostrado, lo cual nos ubica en el tiempo y nos permite ver los actores, las tensiones. También nos brindaste una clasificación de organizaciones sociales. En fin, muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharte. Vamos a continuar entonces, para no perder tiempo con esto y después abrir el debate, con la exposición de Pilar. Pilar es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y codirectora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA. Profesora de Sociología Política en la carrera de Sociología y docente de posgrado en UBA, ha publicado diversos trabajos en el campo de las políticas sociales, las relaciones entre Estado, organizaciones de la sociedad civil y sobre los procesos de judicialización en la política social argentina. Es autora de La política del mientras tanto, programas sociales después de la crisis de 2001-2002. La ponencia, el título de la exposición de Pilar es Estrategias, usos y destrezas, Estado y ONG en la gestión de lo socioasistencial en Argentina. Bueno, te voy a copar acá también. Bueno, gracias Cintia, hermoso estar acá con ustedes, con las compañeras, amigas, un placer enorme. Hablábamos con Flor antes y un poco la idea era también usar el espacio como una excusa, ¿no? Como una excusa para el intercambio también con todos y con acá las colegas, sobre un tema que efectivamente, yo voy a ser, creo que breve, porque varias cosas ya planteó Florencia. Esta es una línea de trabajo compartida, es una línea de trabajo que, bueno, nos desarrollamos un trabajo de campo grande, que en su momento, bueno, contó previamente Flor, y donde en uno de los trabajos directamente abordamos la experiencia de la gestión Cambiemos, que es el primer trabajo que hicimos, y eso fue lo que nos abre el resto. En realidad, nosotras nos juntamos, éramos amigas de hace mucho tiempo, y nos juntamos con la excusa, yo vengo del campo de la política social, Florencia también en un momento, pero después va al campo de las élites, y nos juntamos, digamos, para pensar qué sucedía con este entramado que había de alguna manera saltado al Estado, viniendo la ONG. Se hablaba mucho del mundo de los managers, de los CEOs, viniendo al Estado en la época de Cambiemos, pero en el campo de lo social, o de lo socioasistencial, que era el campo que a mí me interesaba y que a Flor también, bueno, efectivamente estos personajes eran realmente centrales. Ahí metimos la cuchara durante bastante tiempo, hicimos este trabajo de campo, y después nos despierta decir, y esto es algo en parte que me gustaría también, bueno, que conversemos o tener algunas reacciones, nos genera la inquietud de decir, bueno, sobre otros temas, sobre el campo de los movimientos sociales, sobre el campo de las organizaciones de base, hay muchísima más literatura en general, tanto proveniente del campo de la sociología política, el estudio de las organizaciones, pero también del campo de el cruce con las políticas sociales, que es lo que en mi caso más conozco, sobre este campo menos, mucho menos.
muchísimo menos. Y esta es una parte de una inquietud, digamos, de una inquietud, una preocupación académico-política que nosotras veníamos planteando. Yo tengo la ventaja, creo, o no, de haber sido nacida y criada en el sector, más allá de ser después investigadora de CONICET, en grandes organizaciones, así que también eso ha sido parte de una ventaja incluso para el acceso al campo. Me parece que eso, bueno, nosotras lo hemos conversado mucho y con cierta, después con distancia epistemológica para trabajar estos temas. Pero en general, sobre grandes organizaciones, incluso sobre organizaciones confesionales, no es tanta la proliferación de trabajos como sí del otro lado de la biblioteca. Y estas organizaciones, efectivamente, son organizaciones que, bueno, Flor decía los 90, efectivamente, coincido, voy a coincidir en todo con Florencia hoy, pero más allá de eso, digo, antes también, ¿no? Antes también, históricamente, han estructurado parte de la política social, no diría, en este caso particular de estas organizaciones, previo a la estructuración del Estado, pero en algunos casos podríamos decir que son bien antiguas. Me detendría en algunas cuestiones, digamos, mi idea era plantear algunos hallazgos vinculados con el trabajo de campo, en esto que armamos como un título que nos costó enormemente, y creo que por eso por ahí no funciona tan bien, lo podemos discutir, que tiene que ver con las estrategias, los usos y las destrezas, que son palabras, es lenguaje nativo. Pero antes de eso, en esta trama que reúne a las grandes organizaciones y al Estado, y vuelvo con esta idea de grandes porque son, digamos, las de la Liga Mayor, la que estamos nosotras viendo, ¿no? Desde AMIA, desde SEDACA, desde CIPEC, desde Conciencia, desde el Banco de Alimentos, desde Cimientos, desde Huésped, desde Fundación CES, es decir, son las grandes organizaciones en el caso de la Argentina. Nos interesa trabajar sobre esta idea de elite, que efectivamente, de hecho, lleva, ¿no?, de luego al nombre de nuestra línea de trabajo, porque la idea de elite tiene, digamos, al menos dos sentidos. Algo mencionó Flor recién, digamos, es un mote nativo, ¿no? Digamos, el mundo de las organizaciones de élite, que por un lado habla de estas organizaciones que tienen acceso a lugares privilegiados, participan en las mesas de discusión más importantes con el Estado, de incidencia en la política pública, están en los medios de comunicación, sientan temas, ¿no? Sientan temas de agenda, o sea, establecen temas de agenda en la política social. Los líderes, ¿no?, son portavoces, básicamente, los líderes son portavoces en la esfera pública. Pero más allá de esta cuestión, digamos, nos interesaba también la noción de élite, porque está muy vinculada con la composición social de las personas, de los sujetos que habitan, ¿no?, que habitan estas organizaciones. Muchos y muchas de sus fundadores y fundadoras pertenecen a estratos altos y tienen una sociabilidad de élite, que después están vinculados con distintas tareas de ayuda al prójimo, con redes católicas, hay lazos familiares, hay lazos de clase, que nos llevaba a armar, ¿no?, si podríamos seguir en esa línea, de armar redes de sociabilidad sectorial, ¿no?, de estos personajes, que se conocían de otros lados, que habían compartido espacios de estudio, espacios formativos, espacios de clubes, espacios de pertenencia, de clase, espacios religiosos, fuertemente en el campo de Cambiemos nos aparecen esos espacios de sociabilidad religiosa, y que forman parte de esta sociabilidad sectorial, de hecho que permite que luego aborden el Estado y salten al Estado casi como banda, ¿no?, digamos, al Estado nacional en el caso de la gestión 2015 en adelante. Bueno, sobre el trabajo de campo no voy a mencionar nada, pero sí quiero decir que más allá de ver, digamos, digamos, reforzar esta idea que planteaba Florencia, digamos, que más allá de ver el mundo de los personajes que han saltado al Estado en el momento Cambiemos, estuvimos de entrevistas varias con digamos, los referentes más importantes de estas organizaciones y también con estos personajes del Estado, es decir, que veían permanentemente el mundo de las organizaciones desde el espacio estatal de los 90 en adelante. Entonces, en muchos casos nos importaba retomar esta idea de multiposicionalidad, ¿no? Algunos agentes que circulaban, que habían sido referentes de organizaciones y que estaban en el Estado, pero también el movimiento contrario, ¿no? Digamos, esa circulación de personas que nos hablaban por ahí, digamos, desde dos lados diferentes, de acuerdo al momento incluso donde las veíamos. En todo el trabajo de campo, el discurso nativo está totalmente atravesado por la tensión fundante entre Estado y sociedad civil. Eso, sin duda, aparece para nuestro trabajo como una marca totalmente identitaria.
y va a, de alguna manera, a atravesar esta idea de estrategias, usos y destrezas con las cuales ellos y ellas se presentan permanentemente, y donde en definitiva lo que hacen es disputar, ¿no? Disputar un lugar de legitimidad para actuar en la política social, porque digamos, lo que hablaba Flor recién a lo largo de las etapas, y lo que yo refiero particularmente en esta presentación, tiene que ver nada más y nada menos con estos espacios de disputa de legitimidad para actuar en la política social. ¿Qué tienen, qué portan para poder, qué saberes, qué destrezas, qué prácticas portan, qué historicidad tienen para poder ser actores y actrices legítimas en el campo de la política social? Y esa es parte de la reactualización permanente. Como decía recién, la dicotomía fundante, bueno, hace sentido permanentemente en los actores que nosotras entrevistamos. Es una dicotomía que organiza efectivamente, donde los 90, lo mencionaba Florencia hace un rato, donde los 90 aparece como un quiebre de este discurso del virtuosismo, organizaciones virtuosas frente a un Estado, no, la contracara, el alter ego del Estado corrupto, ineficiente, y todos los atributos negativos. Eso aparece muy fuerte, los 90, digamos, es un discurso de referencia permanentemente, recién lo decía Flor, la literatura avanzó un montón, ¿no? Alertándonos trabajos estoy pensando, de Eduardo Bustelo, un trabajo clásico, El abrazo, o de Boaventura Sousa Santos, del propio Portantiero, cuestionando, ¿no?, las visiones per se virtuosas sobre la sociedad civil, y alertando sobre los riesgos políticos y analíticos de ese nuevo clima de época en los 90. Pero más allá de esta cuestión, digamos, esta suerte de dicotomía se sostiene para nosotras en la actualidad, digamos, en el momento que estamos haciendo trabajo de campo con nuestros actores, en una economía moral que recoge parte de los principios de la visión clásica fundantes y esta visión dicotómica, y que nosotras, digamos, de alguna manera sintetizamos en cuatro valores que tienen que ver, en cuatro principios de economía moral, que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con la eficiencia, y que tienen que ver, tres, diría, los voy a agrupar, que tienen que ver con la integridad y la independencia partidaria. Eso forma parte, ¿no? Forma parte del acervo simbólico permanente de las organizaciones, de donde se disputan como agentes válidos, diría, ¿no?, para actuar de alguna manera en ese campo. Y se van cargando de contenido. Se van cargando de contenido las diferentes tareas que hacen las organizaciones. Y ahí nosotras agrupábamos, dentro de lo que también había sido la experiencia de estos encuentros con los personajes de las organizaciones, distintos tipos de vínculos, ¿no? Distintos tipos de vínculos. Ahí en esto que decías recién vos, algo de lo que atraviesa esta literatura, que en general es una literatura que tiene sobre las organizaciones un afán muy clasificador, ¿no? Hay muchas clasificaciones sobre las organizaciones, ha habido una disputa de los estudios sobre el sector, bueno, está Agustina, así que puede hablar 20 veces mejor que yo de esto, pero digamos, hay una preocupación de clasificación. Bueno, nosotras, obviamente, en un punto pensábamos que no caíamos, pero caíamos en eso, ¿en qué? En tratar de ver qué tipo de acciones, qué tipo de tareas tenían qué tipo de espacios de vinculación tenían estas organizaciones con el Estado. Y allí, muy brevemente, pero encontramos, por un lado, aquellas tareas que tienen que ver con las ejecuciones de las políticas, ¿no? Ahí encontramos desde talleres, capacitaciones, espacios de formación, digamos, que van variando los elencos, Florencia decía recién, los elencos de organizaciones, ¿no?, en función de ciclos políticos, pero tareas de ejecución de política pública directamente por procesos de delegación del Estado hacia las organizaciones, con una diversidad de portafolios, ¿no?, de programas, de dineros. Nuestras organizaciones acá no son las que más reciben dinero por parte del Estado. O sea, el dinero estatal no les mueve el amperímetro necesariamente a las organizaciones, sino fondos de recursos internacionales o propios fondos creados por ellas mismas. A diferencia de otras organizaciones. Y eso es interesante, me parece, también poner a discusión. En segundo, digamos, una función de ejecución, una función vinculada con lo dialógico, digamos, con lo que aparece como lo dialógico, con momentos de estridencia, y estoy pensando en momentos políticos de ciclo político como el diálogo argentino, la crisis 2001-2002, los consejos consultivos masivamente del plan Jefas y Jefes, pero donde las organizaciones efectivamente son convocadas para tareas de consulta, para tareas de participación, para tareas de diálogo. Al sector, uno de nuestros entrevistados decía, al sector le encanta ser convocado, ¿no? Le encanta que escuchen nuestra voz. Eso es permanente, y después en general hay una fuerte desilusión sobre ese proceso. Somos convocados, pero después somos relegados
que algo también adelantaba Florencia. En tercer lugar, digamos, un gran grupo de tareas vinculadas con el campo del asesoramiento, organizaciones que justamente con el auge de la razón técnica, estas organizaciones se fueron erigiendo como portadores de saberes, ¿no? Saberes valorados. Ahí hay un grupo grande, que son las organizaciones llamadas los think tank, y también han, digamos, podemos hablar acá de un mundo muy borroso con el mundo del sector privado y las consultoras. En este mundo, que Florencia también decía, de las porosidades, el mundo de la consultora y del sector privado también aparece como disputando ese espacio y ese entramado asociativo y tareas prototípicas de las organizaciones o históricamente de las organizaciones. Y un cuarto grupo de acciones vinculado, de tareas vinculadas con el campo de lo que llamamos la incidencia, el accountability, la rendición de cuentas, la instalación de temas, el litigio estratégico, tema central que nosotras no exploramos. Yo exploro por otro lado, pero que donde estas organizaciones, cuando sobre todo están vinculadas con el mundo del entramado de derechos humanos, son centrales, ¿no? El litigio estratégico como una forma de incidencia en la política pública, usar el Poder Judicial para ello. Bueno, ahí las organizaciones tienen un montón que decir y un montón que hacer. Efectivamente, este tipo, ¿de qué tipo de organización y de qué tipo de función estamos hablando? Va cambiando a diferentes ritmos, diferentes intensidades. Hay momentos que a las organizaciones se las convoca para espacios más dialógicos, hay momentos que se las convoca para directamente una directa ejecución de política pública y sin menos parafernaria del espacio dialógico. Eso va a tener que ver con los ciclos políticos, cuestión que anteriormente planteaba Florencia. Pero en todo caso, ahí lo que se está disputando no es solamente, digamos, una cuestión simbólica de legitimidad para actuar en lo social, sino también en muchos casos tiene que ver con los intercambios de dinero, aunque, insisto, no mueven el gran perímetro de del mundo del recorte de organizaciones. En este sentido, cuando nosotras nos adentramos a pensar el mundo de las razones, el mundo de las relaciones entre las organizaciones y el Estado, aparece todo el tiempo la idea de sospecha, la idea de relaciones sospechadas, de uno y del otro lado, ¿no? Relaciones sospechadas y la idea de desconfianza moldeando gran parte de la relación entre el Estado y las organizaciones. Y encontramos diversas estrategias para lo cual son convocadas las organizaciones, para la cual los nativos ven que las organizaciones son convocadas en el Estado. Por un lado, la idea clásica, diría, y que tienen que ver con lo que nosotras llamamos el salteo, ¿no? Bueno, en realidad nos lo dan nuestros entrevistados y entrevistadas. El salteo, saltear, ¿no? Saltear para poder ejecutar. Las organizaciones vehiculizando la llegada, ¿no? Esto clásico, las organizaciones tienen capilaridad, el Estado ralentiza, y las organizaciones de alguna manera pueden suturar, ¿no? Pueden llegar, pueden lograr mucho más rápidamente, llegar al territorio. Ahí es muy parecido, digamos, esto me parece después para ir para pimponear y para discutir, con el mundo de también las organizaciones de base, las organizaciones territoriales, ¿no? Estas organizaciones también, y ahí es interesante por ahí empezar a ver cómo se juntan en el territorio, cómo se encuentran con esas otras organizaciones populares y de base. Me parece que ahí hay mucho menos laburo hecho, no sé, y si no, lo quiero leer, digamos, de ese entramado de grandes organizaciones y de organizaciones más pequeñas. Pero digamos, ese salteo es un salteo pragmático, es una visión pragmática. Las organizaciones son convocadas, más allá de cualquier moralización, para llegar a ejecutar, por ejemplo, presupuesto. Gran problema del presupuesto de la política social argentina, la subejecución presupuestaria, ¿no? Tenemos cantidad de programas que han sido posibles por la ejecución de las organizaciones. Una mirada pragmática que tiene permanentemente de fondo la mirada sobre cierta ineficiencia del Estado, ¿no? De este Estado mostrado, estas visiones más elefantísticas del Estado que cuesta mover y frente a lo cual las organizaciones vienen a agilizar. En segundo lugar, yo diría toda una visión de estas estrategias del salteo asociadas con una visión mucho más moralizada, asociada con los sectores, el salteo de los sectores no alineados. El recurrir a las organizaciones por parte del Estado en muchos casos se vincula con tal cual nos dice un entrevistado clásico del Ministerio, exfuncionario de Desarrollo Social, en los lugares donde no había acuerdo político se lo salteaba con las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Recurrir a la organización para correr al punteraje, nos dice otro de nuestros entrevistados, es decir, poder efectivamente saltear aquellos sujetos políticos que no son propios del campo oficial. En tercer lugar,
una cuestión que sale fuertemente en las entrevistas, sobre todo de los actores vinculados con la gestión de Cambiemos, saltear a las propias burocracias, es decir, a los propios trabajadores y trabajadoras del campo de los ministerios. No es menor pensar en todo el acervo de ingresos que habían venido del mundo del trabajo social en la gestión, en el ciclo kirchnerista, en la gestión de Alicia Kirchner, y aparece como un recurso de cierta muñeca política, de cierto recurso interno, de habilidades para manejar la relación con los agentes que sostienen el día a día de la gestión de Cambiemos, ¿no? O una forma de, entre comillas, cito textual, correr a las burocracias, a esta burocracia plebeya que Florencia mencionaba recién y que está hermosamente trabajado en el trabajo de Luisina Pérez-Mitter, que lleva ese nombre, donde hay una sospecha y desconfianza permanente del funcionariado hacia los cuadros medios, cuadros que resisten, de hecho, a gran parte de algunas transformaciones programáticas. Este aspecto del desmerecimiento a las burocracias estatales, queremos ponerle un matiz, porque a lo largo de tener una experiencia estatal, nos parece importante esta lectura de los años, encontrar a estos personajes a lo largo de la gestión, porque a lo largo de los años, luego de ya asumir y luego de estar justamente estos propios trabajadores del Estado que habían venido del mundo ONG, se muestran luego ya no tan preocupados por las burocracias internas, sino preocupados incluso por la relación con las ONGs, preocupados incluso por el miedo a cierta autonomía que iban tomando las ONG sobre la política pública y la dificultad de controlarlos por parte del Estado. Es decir, se ubican clásicamente del otro lado, si quieren, del mostrador, y hay cierto reconocimiento al trabajo hecho por las burocracias. Esta transformación de la experiencia estatal me parece que es importante para pensar, digamos, de hecho, después, más en adelante. Para terminar, tal vez dos cuestiones. Desde el discurso de las organizaciones sociales, nosotras ahí, vinculado con el uso, veíamos permanentemente la idea de la sospecha del uso. Antes hablábamos del salteo como estrategia del Estado hacia la sociedad civil. Desde el campo de las organizaciones aparece recurrentemente la idea del uso que hace el Estado a las organizaciones. Esta frase típica sintetiza: a las ONGs nos tienen para la foto. Esto también es muy trabajado en documentos, las organizaciones tienen cantidad de documentos que muestran y denuncian el carácter efímero, volátil de las convocatorias, la verticalidad, la falta de institucionalización, la manipulación política, la falta de transparencia, la accesibilidad, de accesibilidad. Esta es permanentemente para nosotras una trama de relaciones sospechadas. La sensación de insatisfacción, por un lado, y la noción nativa aparece con mucha fuerza en las organizaciones. Casi como contracara, ¿no?, del Estado, de las estrategias que el Estado hace echando mano a las organizaciones, ¿no? La metáfora del uso, la manipulación, el desgaste que deriva de una articulación que aparece como poco genuina, ¿no? Son realmente temas muy frecuentes en el trabajo de campo. Y reflejan de alguna manera una mirada de las organizaciones y de la relación concreta con el Estado, que colisiona con estos valores, estos principios de la economía moral que tienen las organizaciones y que despliegan permanentemente. Ellas son convocadas para apagar el fuego, para frenar el caos, son bomberos, actúan de ambulancias, son algunas de las citas digamos, que me parece que emergen con mucha fuerza simbólica, para hablar de este uso episódico y efímero que sienten y que, digamos, aparecen en las representaciones de las organizaciones. Esta sospecha del uso, en realidad, es la contracara de esta superioridad moral, ¿no? Esta superioridad moral que aparece permanentemente frente a una moralidad dudosa por parte del Estado. Donde las organizaciones temen permanentemente en este vínculo, en el acercarse al Estado, perder parte de lo que es dos de los valores importantes, la integridad, la independencia partidaria, ¿no? Esto me parece que es absolutamente recurrente. Para cerrar, digamos, acorde, digamos, también con esta mirada sobre el uso, las denuncias permanentes sobre las exigencias estatales, lo difícil que es hablar con el Estado, entenderse con el Estado, los problemas de traducción vinculados a los lenguajes diferentes, incluso estos actores que van pasando de un lado al otro, las exigencias administrativas, por ejemplo, que son, digamos, muy arduas para las organizaciones grandes, pero también para las chicas, y más aún, donde entonces a veces estas organizaciones grandes se ponen como mediadores
pensando un poco también en algo de lo que planteaba María, en este rol de mediadores entre organizaciones y grandes para poder procesar parte de la política pública y de ser, bueno, efectivamente, mediadores para recibir fondos, no solo estatales, sino también estoy pensando en fondos de organismos internacionales, de fundaciones, para operar en el territorio. Ni hablar cuando aparece el dinero, ¿no? Cuando aparece el dinero en la discusión, el dinero aparece como el concentrador de todas las sospechas. La sociología moral del dinero nos dio un montón de cosas, pero aparece como una marca central de todas las sospechas y las desconfianzas de la experiencia del momento del sector social con respecto al Estado. Cierro diciendo, digamos, que a lo largo también de todo el trabajo de campo aparecen sobre todo con las entrevistas hechas, no necesariamente solo con esas, pero muy fuertemente con las entrevistas hechas a los actores que tuvieron alguna experiencia estatal, esta idea de aprendizaje. Ya son 30 años de intervención de política social y ONGs en la Argentina, de estas grandes ONGs, donde hay un aprendizaje importante. Aprendimos a cinturear, es una de las hermosas frases que nos dejan, son décadas de trabajo donde hay huellas, donde aprenden a tomarle la mano al Estado, a tomarle, ¿no?, cierto pulso, a medirle el pulso al Estado y a ir, digamos, de alguna manera moviéndose en estos laberintos, defendiendo esta integridad y esta independencia partidaria que de alguna manera les permite, en la línea de lo que decía Florencia recién, sortear los diferentes cambios de gestión y permanecer en la gestión de lo social a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, haciendo esta apuesta de reforzando la condición apartidaria de las organizaciones más allá de las pertenencias de miembros individuales, ¿no? Les permite dar esta continuidad y esta trascendencia y recomponer un elemento fundante, digamos, en la economía moral de estas organizaciones, que no es ya la visión aestatista o antiestatista, sino es una visión, en todo caso, apartidaria y vinculada con la eficiencia y el despliegue del bien común como un valor central en estas organizaciones. Cierro acá, así abrimos la discusión. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, como siempre, es un gran gusto escucharte. Muchísimas gracias por traernos algunas ideas vinculadas al mundo de esto, como vos bien lo describís, las grandes organizaciones, las organizaciones de élite, y aquellas que tienen incidencia en la agenda política, de la política social. El trabajo de campo que nos has compartido es sumamente rico, y también destacar algunas cuestiones vinculadas a unos interrogantes que vos planteás, como qué tipos de vinculación, qué particularidades se da en la interacción entre organizaciones y Estado, y por último, con qué motivo se las convoca a estas organizaciones. También a lo último nos dijiste una palabra que es aprendizajes, que la quiero dejar ahí en el tintero para luego retomarla en el momento de la discusión y el debate, porque me parece que en cierto punto cruza también a las intervenciones anteriores. Sin más, quisiera pasar entonces a la última exposición, quien va a estar haciendo el cierre de este panel, que es nuestra querida compañera Agustina Gradín, quien forma parte del área de Estado y Políticas Públicas. Agustina Gradín es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social, sede académica argentina, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es directora académica del programa de estudios sobre organizaciones de la sociedad civil y docente investigadora del área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. Su exposición se titula Protestas, Gestión y Legislación, la participación de la CETEP-UTEP en las políticas sociales 2022. Te voy a acercar el micrófono. Vale, gracias. ¿Puedo hacerlo para acá? Bueno, no sé cómo se pone en pantalla. Sí, pero no me lo... Bueno, lo dejo ahí. ¿Igual se ve? Sí. Sí. ¿Ese no es el de abajo? No. ¿Por qué no me lo... Hay algo que está sonando que no me lo... A ver. Algo está como... Sí. Bueno, se queda feo, pero no importa. Bueno,
Primero que nada, gracias por la invitación a Cintia Ferrari Mango. Es un gusto y un lujo estar compartiendo este panel. Me parece que cerrar es muy ambicioso, no pienso cerrar nada. Creo que en todo caso voy a aportar elementos para el debate desde la problematización de un actor muy diferente al que trabajaron Florencia y Pilar, y que quizás obviamente dialoga con María, que ya venimos conversando en otros trabajos. María fue evaluadora de mi tesis de doctorado, yo lo sigo diciendo, porque es un honor después de tantos años volver a encontrarnos. Nosotros desde el programa de estudios de organizaciones de la sociedad civil, hace muchos años venimos trabajando temas vinculados a movimientos sociales, y en los últimos años comenzamos una línea de investigación vinculada a pensar o problematizar la capacidad productiva, constructiva de los movimientos sociales, en particular de un actor que todos conocemos, que es un actor relevante de la agenda pública de estos años, que es los movimientos de la economía popular, particularmente los movimientos... No puedo hacer nada. Hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Y si pones escape? A ver si sale. Perdón, pero si no, me voy a perder en el... María salió también, ¿no? Bueno, sí, igual, mientras tanto. Deja de compartir. Claro, eso Ahí. y esto se trabó. Bueno, voy a sacar entonces mi machete. ¿Es de la compu? Sí, vamos, porque si no, una vez que había hecho un PowerPoint lindo. No importa, sigamos, porque si no se nos va. No, pero ¿cuántos 2 minutos para hacerlo? ¿Sí? Dejémosle 2 minutos para que ya lo haga, vamos. Vos sigue, concentrate en eso. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí está. ¿Ya está compartiendo? Perfecto. Bueno, ¿se está compartiendo? En teoría sí, pero lo he hecho A de ver. la computadora. No. Espérame, a ver. A ver qué nos dicen ahí en el Ahí, chat. compartir. Compartir. Poné toda la pantalla No, directamente. allá. Ese... Este no sé, no. Sí, o poné directamente toda la pantalla, así no tienen que estar cambiando todo. Ahí abajo tenés que ver lo que... Ahí está. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno. Entonces, les decía que nosotros hace un par de años venimos trabajando con la doctora Verónica Soto Pimentel en poder pensar o problematizar la capacidad productiva, constructiva de los movimientos sociales, y en particular de los actores de la economía popular. En ese marco estuvimos... No, me quieren dar... No. ¿Creen que lo pasemos? Pensando la CETEP como la cristalización de un proceso de movilización sociopolítica que viene obviamente de muchos años atrás, que trabajamos desde los estudios sobre movimientos sociales, vinculados a los movimientos desocupados, y todas las diferentes formas de expresión y de representación que tuvieron esos sectores, y que recupera un poco demandas vinculadas al reconocimiento de un nuevo sujeto político productivo que surge en los últimos años, que algo conversamos en el panel de apertura, vinculado a este nuevo actor de la economía popular, ¿no? Que no quiero entrar en ese debate, podríamos estar horas debatiendo al respecto. Vamos a suponer que existe un nuevo sujeto, o un sujeto, no nuevo, porque nuevo no es, de la economía popular. Y en ese marco, una de sus principales demandas tiene que ver con la intervención del Estado sobre principalmente el reconocimiento y ampliación de sus propios derechos, de sus derechos, como de la redistribución de recursos que permitan fortalecer ese sector, ¿no? Fortalecer al sector como movimiento, ¿no? Y en este marco nos interesaba poder problematizar algunas cuestiones en particular, pero sí sostener sobre todo este concepto, esta idea central que tiene que ver con pensar a la demanda del reconocimiento de la economía popular como un sector productivo en el marco de las transformaciones globales, ¿no? Y en ese marco pensar a las y los trabajadores de la economía popular como sujetos de derecho, pero también desde cómo se materializa en esa dimensión normativa esa construcción de institucionalidad que garantice derechos y subsane desigualdades, ¿no? En ese marco nos proponemos pensar esta nueva institucionalidad. ¿Quién construye esta nueva institucionalidad? Sería una de las preguntas que nos interesa pensar.
y pensarla a esa institucionalidad desde una perspectiva que ponga el eje o que ponga el foco en empezar las disputas, nosotros decimos las disputas epistemológicas, porque nos metimos en discusiones con las teorías decoloniales, y bueno, nos metimos en enredos vinculados a eso, pero que nos sirven para poder pensar esta capacidad de disputa simbólica, política, normativa y económica que estos nuevos sujetos ponen en la agenda pública, y que en definitiva buscan o tienen como objetivo la lucha por el reconocimiento entre lo que consideramos son saberes considerados legítimos, obviamente por la academia, por el sistema político, por el propio Estado, y los propios saberes populares, ¿no? Y en poder pensar en definitiva cómo estos saberes otros, estos saberes populares, un poco de lo que se conversó acá, tiene o genera o impacta en la capacidad constructiva y productiva de este nuevo sujeto, no quiero decir nuevo, es una tendencia mala. Y tiene como objetivo central esta ponencia compartir dos preguntas centrales que nosotras desarrollamos en un artículo que se está por publicar en la revista Miriadas de la Universidad de El Salvador, y que son cómo dimensionar este protagonismo, pensado en términos de esta capacidad productiva, constructiva, de este actor colectivo en particular en las políticas públicas nacionales. Quizás nos corremos de la mirada específica de la política social, queremos ver más de forma integral esa capacidad, ese protagonismo, esa capacidad constructiva, y pensar además cómo las demandas de la economía popular también permean la agenda, los conflictos y las políticas desde su emergencia. Y para eso nos propusimos poder revisar tres dimensiones de análisis que fuimos construyendo a lo largo de los últimos tiempos, que ahora lo vamos a ver, pero antes es importante señalar que para poder mirar este protagonismo, esta capacidad productiva, constructiva, las pensamos o las trabajamos desde una perspectiva situada, de pensar estas trayectorias de forma situada, que nos permitan recuperar, por un lado, la historia local, o sea, la propia historia de estos actores colectivos, para poder identificar sus saberes, y esos saberes en torno a cómo también disputan proyectos políticos, y acá es interesante por ahí el diálogo con la ponencia de Pilar y de Florencia respecto de la integralidad y la independencia política, ¿no? Cómo juegan diferente en estos actores. Estos son actores donde claramente hay un proyecto político y una decisión, una estrategia política en torno a la disputa, porque muchas veces hablamos de la disputa del Estado en diferentes momentos históricos. Y que estas trayectorias situadas también nos permiten poder pensar este protagonismo resituado en las disputas de la arena pública, ¿no? Poder volver a pensar la relación Estado y sociedad a través de estos actores situado en la disputa de la arena pública. Y poder pensar a partir de ahí los diferentes clivajes que ordenan esa acción política, son ordenadores de esas disputas. Para eso, como les decía, nosotros construimos... No, al otro lado. Quisimos ver esta capacidad constructiva o este protagonismo de las organizaciones a partir de tres variables muy concretas que nos parecía que nos podían dar una primera descripción, una primera forma de aproximarnos a estas diferentes variables. Una de ellas tenía que ver con los conflictos sociales, pensado conflictos como las acciones colectivas de protesta, que protagonizaron en los últimos años como actor colectivo, ¿no? La CETEP-UTEP, bueno, no lo dije antes, pero es un actor colectivo que representa un entramado muy diverso y muy complejo y hasta contradictorio de organizaciones, ¿no? O sea, pensarlo en términos colectivos claramente tiene sus desafíos, pero que durante estos años ha ido ganando espacio, ha ido ganando lugar en la agenda pública. Nosotros tenemos dentro del programa de estudios sobre OSC un monitoreo de la conflictividad social en el marco del Observatorio de Políticas Públicas, y venimos desde el 2018 haciendo un monitoreo cuantitativo de conflictos sociales, que a través de relevamiento de medios de comunicación, y particularmente para este actor en concreto, nos parecía interesante traer, como parte de su protagonismo, dos datos muy concretos, varios datos, pero en particular quiero señalar dos, los están viendo en la pantalla, que tiene que ver con la cantidad de protestas protagonizadas
principalmente por este actor en la escena pública, durante el 2020 y el 2021, que representaron solamente un 5% del total. Obviamente que uno puede decir, bueno, se puede explicar a partir de su vínculo con el, primero, obviamente, pandemia, COVID, y todo lo que significó, después lo que tiene que ver con su vínculo político con el gobierno, pero que dentro de este 5% de conflictos totales, nosotros tenemos una categoría que nos gusta mirar, que tiene que ver con si la acción colectiva que se expresa en el espacio público lo que está expresando es una reacción frente a una situación considerada socialmente injusta o una propuesta de agenda diversa de temas, ¿no? Nosotros le decimos una agenda propositiva, tenemos mucho conflicto con ese concepto, no es el mejor, pero seguimos pensando ese eje, pero sí nos interesaba ver cómo expresan estos actores sus agendas políticas en el espacio público. De ese 5%, casi la mitad de los conflictos tuvieron que ver con las propuestas que este actor colectivo expresó en el espacio público. Para nosotros ese es un indicador interesante para mirar, obviamente contexto pandemia, contexto 2021 post-pandemia, pero ahí hay temas interesantes para mirar. Tenemos varios informes publicados con los desagregados de qué conflictos son, de qué demandas específicas, no me voy a detener en eso, pero sí algo interesante. Obviamente, ¿qué pasa en 2022? Y ya en el marco de el escenario actual, donde obviamente cambian las condiciones, ese porcentaje de, primero aumenta obviamente la conflictividad social, aumenta para todos, aumenta la participación de este actor en hechos de protesta, pero además disminuye claramente la cantidad de acciones colectivas propositivas en la escena pública. Hay una disminución muy, muy fuerte, tanto en términos porcentuales como en términos numéricos, digamos, en términos nominales. En ese sentido, ahí creemos que hay una línea interesante como para mirar, que a nosotras nos interesa mirar, no sé si es interesante. Por otro lado, analizamos los diferentes repertorios de acción colectiva, no me voy a detener en eso, pero sí también quiénes son dentro de la CTP-UTEP los diferentes actores que protagonizan esas acciones colectivas. No se ve aquí, pero hay una fuerte presencia de organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, la UTT, el MOCASE, los pescadores artesanales, aquí podemos ver, perdón, no te vayas. Donde aparecen con fuerza como parte de los actores más dinámicos dentro de este actor colectivo. Por otro lado, también nos interesaba ver qué demandas eran las que aparecían en estos conflictos, y aquí un breve reconte. Obviamente las demandas vinculadas a las cuestiones sociales explican el 30%, o sea, un tercio de los conflictos sociales, pero después aparecen una gran cantidad de otras demandas y de otros conflictos que creemos expresan también el dinamismo de la agenda de estos actores y de su capacidad de poder ponerlos en escena, sin poner en discusión la capacidad de incidencia, que eso ya sería otra discusión. También nos pusimos, dentro de estos años, estuvimos construyendo un mapa de organizaciones, de cómo estas organizaciones se integraron en el Estado, en este nuevo ciclo de gobierno, o sea, a partir de la asunción de Alberto Fernández, un poco recuperando trabajos anteriores que nosotros habíamos desarrollado con la participación de los movimientos de desocupados en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, también obviamente retomando el trabajo de Luisina, que es la referencia en todo esto, pero que quisimos ver, cómo efectivamente estos actores fueron permeando la gestión del Estado Nacional. No nos detuvimos en ver la gestión específica de las políticas sociales, porque coincidimos con Pilar de que esa mirada es una mirada que tiene mucho trabajo, hay mucha literatura, muchos equipos de investigación trabajando en eso. Sí nos parecía interesante poder aportar algunos datos en relación a eso. Ahí están viendo en pantalla algunos datos generales. Nosotros trabajamos principalmente en los dos grandes ministerios donde tienen mayor representación de referentes de organizaciones, de las organizaciones de la CTP-UTEP dentro del ministerio, son el desarrollo social, obviamente, pero también apareció con fuerza la participación de este actor colectivo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo cual es por lo menos
un elemento distintivo en relación al periodo anterior, digamos, al periodo kirchnerista. Después también obviamente hay diferentes espacios en otros ministerios, pero ya en mucho menor medida, digamos, ¿no? En primer lugar, obviamente que en este aspecto particular habría que hacer una aclaración que tiene que ver con la discusión que hubo previa a las elecciones en torno a la demanda de este actor de que el gobierno crease un Ministerio de la Economía Popular, que fue parte de las disputas que acompañaron la campaña electoral del Frente de Todos, que luego obviamente se resolvió a partir de la incorporación de algunos de sus referentes en nivel de secretaría, de secretario de Estado, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Bueno, rápidamente, la Secretaría de Economía Nacional, la Secretaría de Economía Social y la Secretaría de Integración Urbana, está mal ahí, dice Economía Nacional, y en el segundo caso, asociado al ministerio, aparece con fuerza la creación y la incorporación de un referente de la UTT dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina y Origen. Y luego, dentro de esas secretarías, diferentes espacios de gestión. Creo que nosotros, este es un tema que nos interesa indagar, sobre todo para pensar cómo los saberes o las propias formas de acción y de gestión de las organizaciones van permeando la gestión de la política pública en general. Y por último, la otra dimensión que estuvimos relevando tuvo que ver con pensar cuáles fueron durante este proceso, además de la fuerte incorporación de organizaciones de referentes de la CTP-UTEP en la gestión de los dos ministerios, también apareció con fuerza su participación dentro del bloque del Poder Legislativo, que era un espacio que, si bien había algunas experiencias, en general no habían penetrado con fuerza este actor en particular. Hoy por hoy hay una conformación de casi 8 legisladores nacionales vinculados a diferentes actores, organizaciones específicas de la CTP-UTEP, lo cual hace que tengan, obviamente residual en relación a la Cámara en general, pero con cierto activismo y con cierta capacidad de, por lo menos, instalar debates. No quiero decir agendas, pero sí proponer debates. Hicimos un relevamiento durante el 2020-2021, estamos terminando el de este año, sobre la cantidad de proyectos de ley, no de ley votada, no de ley sancionada, sino proyectos, iniciativas propias de las organizaciones, un poco para mirar, bueno, cuáles eran las diferentes propuestas que la CTP-UTEP llevaba a discutir al Poder Legislativo. De los 47 proyectos de ley relevados, seguramente habrá quedado alguna fuera, pero en general pudimos relevar la mayoría, pueden ver la diferente composición de los temas que esos proyectos de ley traían o pusieron en debate. El primer dato que surge es que el mayor número de proyectos de ley estuvo vinculado a la agenda de género dentro de la Cámara Legislativa, y esto tiene que ver con la problematización de la agenda de cuidados al interior de las organizaciones de la economía popular. Bueno, está Julieta Campana presente, que efectivamente es una demanda que empieza a tener cierta fuerza, cierto dinamismo dentro de la propia agenda de este actor, de estos movimientos. La agenda de medio ambiente es la segunda en proporción, que también tiene que ver obviamente con los debates generales vinculados a la cuestión ambiental, y donde son actores que participan y forman parte y promueven, digamos, esas agendas. Y bueno, luego otras agendas. Para ir terminando, algunas reflexiones en torno a esto, obviamente que el trabajo es mucho más extenso y más detallado, solamente quería traer algunos datos, pero en primer lugar poder decir que poder describir estos conflictos, la forma de participar, los espacios donde en la gestión estatal donde participan estos movimientos y en el Poder Legislativo, nos permiten poder empezar a identificar qué saberes estos actores utilizan en la disputa política, ¿no? Claramente lo que nos interesa ver es cómo esa dinámica de política, cómo estos actores hacen uso de sus propios saberes en el proceso de disputa política. Por otro lado, poder proponer que la diversidad de demandas y de protestas nos permiten asumir
que la construcción epistemológica de la economía popular se basa, por un lado, en el reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento de este actor, de este espacio como espacio político, y por otro lado, que incorpora diferentes aspectos relacionados a la reproducción de la vida, ¿no? Y cómo pone en discusión cuestiones vinculadas a este tema. En relación a los espacios de gestión pública, nos interesa poder identificar cómo estas problemáticas asociadas a la gestión nacional guardan relación a las demandas expresadas en el espacio público. Efectivamente, hay una correlación entre los tipos de conflictos sociales, los tipos de acción colectiva que se expresan en el espacio público con la agenda de demandas que después se traslada al Parlamento. Y por último, poder pensar cómo su inscripción o cómo fueron permeando al Estado Nacional, al organigrama nacional. En definitiva, si bien podemos decir que estos movimientos presentan una agenda, una agenda muy amplia y concreta de temas, siguen estando relegados a espacios de gestión vinculados a la asistencia, a la asistencia sobre sus propias intervenciones, ¿sí? No logran dar el salto, digamos, a poder generar espacios de participación más vinculados a otro tipo de agenda, como era la que tiene que ver con la economía popular, o darle un carácter más productivo a temas que nunca se. Por último, algunas preguntas. Van a seguir surgiendo, que tienen que ver con, por un lado, pensar en qué medida su consolidación, o sea, la consolidación de este actor, hago ruido con las hojas, ha contribuido a legitimar su consolidación en el espacio público, ha contribuido a legitimarse como actor político en el debate público, colapsando de alguna forma esta frontera entre los saberes legítimos considerados, o saberes técnicos, y los saberes propios de estas organizaciones, ¿no? Poder pensar cómo, un poco retomando por ahí las preguntas que Pilar y Florencia se hacían respecto del espacio de las ONG, creo que son válidas también para pensar este movimiento, estos actores, en qué medida esta agenda de la economía popular se traduce en políticas públicas, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, obviamente nos sigue interesando. Y por último, poder pensar cómo estas organizaciones van construyendo huellas en esta gestión de lo público y de la agenda política, y en definitiva poder a partir de ahí seguir problematizando esta cuestión. Hasta ahí lo que puedo aportar. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por tu exposición. También ha sido un gusto escucharte. Nos has traído al sujeto colectivo del campo de la economía popular, así que muchísimas gracias por ello, específicamente este interrogante en torno de lo constructivo, lo productivo, el reconocimiento de los sujetos de la economía popular como sujetos de derecho, así como también algunas dimensiones en torno a las demandas, a los espacios de gestión, a los conflictos, y quisiera quedarme con este interrogante de quién es el que construye la institucionalidad por un lado, y por el otro lado, lo último que comentabas, en torno a las huellas que dejan las organizaciones en lo público y en lo privado. Quisiera ahora sí destinarle estos últimos 15 minutos a una ronda de interrogantes y preguntas, Florencia, si querés venir, tranquila, a una ronda de interrogantes y de preguntas, tanto por el público aquí presente, como a quienes nos están acompañando a través del chat, pueden ir dejándonos sus preguntas. Quisiera darle la palabra, priorizar a quienes se han acercado hasta la institución, es un gusto que estén aquí en los pasillos de la Flaxo, así que bueno, ustedes dirán. Yo quería preguntarte. ¿Querés acercarte? Llama la atención que en los proyectos parlamentarios, en los porcentajes, está más dirigido a otros temas que a lo específicamente productivo, a lo
que originariamente como sujeto son. Da la impresión, me da la impresión, yo participé del primer periodo, de los 90, de la organización comunitaria que estaba en sus inicios, pero cuando se institucionaliza la relación o algunos miembros, ahora bueno, ya hasta forman parte del gobierno, claro, hay un cambio, indefectiblemente tiene que haber un cambio muy importante, pero la pregunta es, ¿cómo se abandonó el objeto más importante? Seguramente no tienen respuesta, pero me queda la pregunta. Bueno, sí, continuamos por aquí. Si alguien quiere hacer algún otro interrogante de los presentes. Si no, vamos a ver por el chat, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mientras siguen pensando, vamos a pasar entonces a ir respondiendo lo que preguntó. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Te acerco el micrófono. Es decir, ¿cómo funcionaron las organizaciones en la pandemia? ¿Qué hubo cambio? ¿Qué cambio hubo en relación al periodo anterior, digamos, de la pandemia? ¿Se consolidó? No, eso es lo que me gustaría saber. Muchísimas gracias. Arranco con lo de una pregunta súper compleja, digamos, no tengo obviamente una respuesta. Sí me parece dos cosas. Una, que la agenda vinculada específicamente a lo productivo creo que está representada en lo que ahí aparecía como economía popular, economía social y solidaria, o economía social y popular, y que es alrededor del 10%. Ahora, me parece que, primero, la agenda de género y la agenda de ambiente tiene una dimensión productiva. Digamos, la discusión que propone este actor respecto a la cuestión del cuidado, lo hace desde una mirada, claro, sí, no únicamente alimentaria, de pensar el cuidado dentro del sistema económico, dentro de los procesos de desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco creo que, si bien no hay una demanda, por ahí no aparecen proyectos de ley concretos respecto al sector específico, sí atraviesa lo productivo todo el resto de las agendas legislativas. Creo que ahí, y es un debate interesante para mirar, digamos, efectivamente. Eso. Bueno, yo primero me cuelo con lo que vos decís, digamos, porque es la pandemia, ¿no? La pandemia, una de las cosas que pone a colación es la indistinción entre lo productivo y lo reproductivo, sobre todo en los entramados populares. Porque la mayoría de, digamos, son espacios fuertemente feminizados, en donde la producción se realiza en la medida en que, por ejemplo, los niños iban a las instituciones escolares y demás. En ese tiempo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, digamos, trabajaban con los pequeños emprendimientos alimentarios, o de lo que fuera, digamos, ¿no? En el momento en el cual la escolarización pasa a ser en la propia casa, con las dificultades de la propia casa, la relación tiempo-espacio de esta producción y reproducción se complica y se solapa. Con lo cual, en muchos casos, la reflexión acerca de qué hacer con los cuidados durante la pandemia fue muy importante, justamente para rearmar los espacios productivos. Digo, puede tener que ver con eso, después lo podemos seguir conversando. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque, digamos, bueno, la agenda, las organizaciones sociales con las que yo trabajo son muy diferentes de las organizaciones sociales de las que trabajan las chicas. Son organizaciones sociales que tienen su núcleo en dos cuestiones, ¿no? En las ocupaciones de tierras y en los movimientos de desocupados. Estas dos cuestiones, digamos, hablan de cierta integralidad de derechos en espacios periféricos y suponen por ello, digamos, una tentativa de resolver comunitariamente estas dos cuestiones a partir de la creación de hábitats populares y a partir de la constitución de emprendimientos comunitarios para la reproducción de la vida, que muchas veces se vincularon con los programas de Workfare
Todos ellos estaban en plena reestructuración, comenzando una reestructuración con el nuevo gobierno, ¿no? Apenas empieza la pandemia. Sabemos que hubo un intento durante el kirchnerismo de colectivizar ciertos programas de trabajo que tuvieron dos referencias importantes, el Plan Manos a la Obra y el Plan Argentina Trabaja. Estas modalidades de tentativas comunitarias, productivas y demás, se reestructuraron hacia modalidades más individualizadas con la gestión de Cambiemos, a partir de una reconfiguración que no solamente fue de nombre, sino en general. Sin embargo, mantuvieron esta impronta comunitaria en muchos casos, sobre todo en aquellas instituciones, en esas organizaciones más relevantes. Cuando comienza el nuevo gobierno, la primera tentativa de gestión alimentaria de la pandemia está de la mano de las fuerzas de seguridad. Tenemos en muchos casos que se intenta que sean fuerzas que estaban relativamente en aplanamiento, que sean las que lleven adelante la asistencia alimentaria. Esto por lo menos en los municipios en los que yo hago investigación de campo, que es toda la región sur del conurbano, no funciona. Con lo cual, digamos, el aislamiento comienza a fines de marzo, a mediados de abril, fines de abril, en esas fechas, comienzo de mayo, claramente las organizaciones sociales ya están al pie del cañón en lo que fueron los comités de crisis que se vinculan con instituciones, por ejemplo, centros de integración comunitaria u otras instituciones que estuvieran en los barrios, y fueron entonces muchas veces como promotores de salud, llamados a partir de esta participación en los programas, y fueron entonces los portadores de la distribución alimentaria, de la distribución de los kits de salud, y en muchos casos también del seguimiento de los casos leves y de sus familiares. Muchísimas gracias, María. Claro, No, si no hay una pregunta. tal cual. No, porque Iba a consultar si alguien quería interrogar. porque tiene que ver con algo de lo que decía María y con algo de la presentación de María, que me generaba varias reacciones súper interesantes, y que tiene que ver con pensar, y la pandemia también, con pensar el campo de las mediaciones, ¿no? Cómo se fueron transformando las mediaciones al calor de la masificación, porque vos planteas este cambio en el territorio, pero en el medio, claro, hay un proceso de masificación de las políticas impresionante, y un protagonismo de ANSES que nos muestra otro, digamos, nos marca la cancha de otra manera. Yo ahí estaría tentada, digamos, en un trabajo que estamos haciendo sobre ANSES bastante grande, en pensar que lo que cambia, digamos, son esas mediaciones existen, más allá de la imagen de ANSES como un organismo que individualiza y automatiza las prestaciones sociales. En el medio hay un montón, ¿no?, de mediaciones que aparecen sobre todo en todos los procesos vinculados con las inscripciones y el manejo de las plataformas, que más allá de la brecha digital nadie entiende en general, y que requiere de un montón de saberes y destrezas, que por ahí no son esas organizaciones. Pensaba en tus dos de los entrevistados, en dos de los que no me acuerdo los nombres ahora, pero los dos, el segundo y el tercero, que no eran, digamos, personas, digamos, propias del entramado y que conocían, sino que incluso había uno al lado B, el caso B, ¿no?, de desconocimiento de la persona, que la había ayudado, dejaba las planillas, Sí, etcétera, ¿no? la persona más joven, digamos, y que es parte, digamos, de lo que es el tipo de ayuda, de mediación, de actividad de mediación que se da más propia en las organizaciones, en las políticas que están vinculadas con ANSES, ¿no? Que no necesariamente ya son las listas, los cupos, digamos, todo lo que manejan las organizaciones y el entramado de las contraprestaciones, sino que tiene que ver con ayudar en, nosotros en un trabajo que hicimos con Luisina Perelmiter, hablamos de los inscriptores en el IFE, ¿no? Ayudar a ser inscriptores, despersonalizar los artefactos tecnológicos, ¿no? Usar los propios artefactos para bajar la aplicación que no le bajan los otros artefactos, digamos, como otras tareas que efectivamente por ahí son menos organizadas colectivamente, y además que son menos monopolizadas por las organizaciones. Y ahí un poco retomando lo que vos planteabas, que lo puede hacer un familiar, que lo puede hacer un amigo, que no necesariamente requieren de destrezas de las organizaciones, ¿no? Lo que se disputa es otra cosa. Pero digo, para pensar un poco este rol de la política social y las mediaciones en un contexto donde
una parte es importante del Ministerio de Desarrollo con todos los actores colectivos, pero otra parte cada vez pareciera más importante es a un organismo que mantiene vínculos individualizantes con la población a priori, ¿no? Creo que ahí se reproducen un montón de otras cosas que vamos a empezar a ver cada vez más. Y además por el, digamos, el protagonismo creciente del Estado en esos territorios, ¿no? Vos algo decías, digamos, de las oficinas, de los CDE, bueno, antes de los CDR, los SIC, del Ministerio de Desarrollo, todo ese despliegue, y de propio ANSES con las oficinas, los operativos, digamos, que en muchos casos juegan este rol también de, ¿no?, burocracias mediando, y reemplazando las propias organizaciones, o fronteras medio borrosas entre cuando son burocracias y cuando son organizaciones, digamos, referentes barriales también. Entonces, digo, ahí me parece que este mundo nuevo de ANSES en la política social masiva y para quedarse, no contributiva o socioasistencial, nos marca otro panorama, ¿no? Por eso me interesaban mucho las preguntas que nos traías. No sé si hay más preguntas. No, yo quería traer, te quedé pensando a partir de lo que trae Agustina, ciertos procesos, ¿no?, en los que se puede ver cierta, tanto en el proceso, pensando en las burocracias del Ministerio de Desarrollo Social, y pensando en el tipo de organizaciones, las nuestras, las de ELIT, y una gran organización, que también es una gran organización, y yo pensaba acá, digo, ¿cuál es el TIC, ¿no? Son organizaciones de élite, pues tienen envergaduras, ¿no? Sí. Una organización de envergadura, ¿no? Sí. Los referentes son portavoces reconocidos, sí, ¿no? Que tienen una presencia pública recogida en medios, participan en mesas, instalan temas, tienen, ¿no?, una capacidad de establecer agendas, digamos, no habría diferenciación. Entonces, claro, claro, bueno, ¿no? El corte de clase y el corte ideológico, ¿no?, marca acá, y ciertos procesos también que se pueden leer en paralelo, como estas grandes ONGs, digamos, llegan al Ministerio de Desarrollo a posiciones claves. 2 secretarías, ¿no? Sí, viceministro, bueno, claro, digamos, ¿no? Hay como posiciones verdaderas, ¿no? Y bueno, estas destrezas, saberes, estrategias, ¿no?, para relativamente, no sé, novedosas, digamos, ¿no?, de habitar el Estado para desplegar un conjunto de estrategias orientadas, en nuestro caso, y en el de la CETEP también, con esta mirada hacia lo común, ¿no?, hacia y también, ¿no?, una cosa del propio sector, ¿no? Nada, pensaba, bueno, y en el siguiente ciclo de gobierno, la llegada que nos contabas bien, nada. Quedaba pensando como en esto. A mí me pasaba cuando la escuchaba con ustedes con las definiciones de ELIT, que claramente los elementos de legitimación de este actor son casi similares, salvo en este último que ustedes señalaban de la independencia partidaria y la integralidad, ¿no? Porque es también un elemento, claro, en el cual creo que lo que tienen es justamente este poder capitalizar o poner en valor un proceso organizativo mucho más grande, digamos, que también, bueno, como las ONG, vienen de experiencias de los 60, 70, digamos, todo el proceso de organización popular, comunitaria, de base, que excede a los movimientos desocupados, que recupera toda la trayectoria de organización popular en el territorio. Y en definitiva hay una disputa de poder, de proyectos políticos, que creo que quizás ahí es donde, por ahí desde un lugar... obviamente peco de mi sesgo más militante, digamos, pero que tiene que ver con poder instalarse como actor político. No renegar, digamos, de la disputa política como sí hacen las ONG, cosa que yo creo que no termina, o sea, lo hacen, pero no, obviamente son parte. Y bueno, que es parte de la disputa del Estado, digamos, ¿no? Y que en ese sentido fueron ganando. Pero sí, claramente podríamos hablar. De hecho, cuando uno, seguramente María en su trabajo a campo tiene mucho más, pero los grandes referentes, o sea, la CETEP-UTEP como actor colectivo es un entramado de organizaciones. Y ahí es un hegemón, para decirlo en términos de lo que discutían hoy en el panel central, en relación a un montón de organizaciones. Bueno, nosotros también formamos parte de una iniciativa que es Territorios en Acción, que es un mapeo colaborativo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, donde discutimos qué es una organización social y nunca nos ponemos de acuerdo, porque efectivamente son inclasificables, digamos. Todos tomamos a De Piero como
concepto de, bueno, la sociedad civil no es ni esto ni aquello, entonces es un montón de cosas, no es mercado, no es sistema político, y en ese marco, obviamente, siempre nos reímos cuando hacemos los análisis con Adriana Rossman y con Paula Rosa, de que efectivamente hay un montón de organizaciones que giran alrededor de esta CTPUTEP, digamos, de este actor colectivo, ¿no? Y que ahí podríamos pensar relaciones de poder al interior de esas organizaciones. No me animo a meterme, yo particularmente, me parece que es terreno pantanoso, digamos, pero efectivamente creo que ahí podríamos pensar, no sé si una élite, pero efectivamente es muy interesante pensar. No tomo posición. Tenemos, ¿querías decir algo, Florencia? Tenemos por acá un interrogante más, el último para ir cerrando. Sí. Sí, por ahí más que interrogante, una reflexión. Por ahí me ha pasado de la experiencia de litigar contra el Estado para exigir, que después pasé a trabajar en el Estado, y esta cuestión que vos comentabas muy bien, que como pensar siempre desde el lado de el Estado me tiene que dar estos derechos, tenemos que reclamarle esto, y cuando estás del lado del Estado decís con la burocracia, y empezás a decir, bueno, esto tiene que ser de esta manera, tengo que cumplir con estas normas, con este procedimiento, con también, digamos, no generar mal clima alrededor. Entonces, ¿cómo empezás a perder esta cuestión de la mirada de la sociedad civil, de pensar en eso y cómo se te va rompiendo la estructura y estás tú en una puja constante que es re difícil, porque por un lado tenés esa cuestión de decir, exigir derechos, pero por el otro lado sos el que también tenés que estar ahí gestionando para que, bueno, esa disputa es re compleja, pero es interesante verlo de los dos lados del mostrador. Es interesante porque nosotros no hicimos eso, por ahí está bueno para hacer, del pasaje de organismo de derechos humanos al Estado, eso aparte se vio mucho en los ciclos progresistas, digamos, y también lo mismo pasa con el tema de acceso a la información pública, de las organizaciones vinculadas con transparencia y, digamos, integridad pública, cuando piden información, y después, de hecho, una vez desde el otro lado, del lugar de ocupar el lugar de funcionariado, es el abuso del ejercicio de la herramienta de acceso a la información pública, los pedidos de acceso a la información pública. Eso, digo, esos cruces son súper interesantes. Sí, comparto. Yo quería decir algo sobre lo del ANSES. Digamos, se nos presenta una disyuntiva, ¿no? Ahora, que recién la trajo a colación Pilar, que tiene que ver con estas formas de mediación y con los conocimientos válidos, ¿no? Yo hice una apuesta a defender determinados saberes barriales y demás, con toda la complejidad, igual que tiene todo el sistema de referentes, que hay varios lados B para conversar, ¿no? Ahora, todo el entramado de llegar a participar de determinadas políticas de derechos a partir de plataformas y demás, corre a otro espacio los saberes validados, ¿no? Tiene una impronta muy fuerte, por ejemplo, de dejar en Orsay a la mayoría de los referentes de toda la vida, que no manejan esas plataformas, que no se llevan bien con internet, con la plataforma, y chicos jóvenes, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, tienen una enorme habilidad. Digo, me parece que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto que eso va a traer. Lo que sí uno puede decir es que referentes de toda la vida se sienten que quedaron fuera de juego, ¿no? Que quedaron fuera de juego bueno, todo lo que yo sé no sirve, digamos, hay que llenar una planilla en donde no sirve toda la historia del barrio, todo lo que hicimos, bueno. Digo, me parece que es interesante para pensarlo en la medida en que también posibilita el acceso con saberes legítimos a otras generaciones que también fueron muy dejadas de lado por la referencialidad clásica, sin bueno, dejar de notar que tiene también impactos en la historia del barrio, en la transferencia de conocimientos. El otro punto que me parece que acá todo el tiempo lo vimos es el tema de la terciarización, ¿no? Con respecto al Estado. Es lo mismo terciarizar en grandes organizaciones de elite con financiamientos internacionales que gestionar junto con organizaciones barriales que nunca fueron escuchadas. Digo, ¿no? Me parece que algunas veces hay determinados términos que no pueden ser trabajados de manera transversal como si estuviéramos hablando de lo mismo. O sea, es lo mismo darle espacio al chico en la escuela que nunca viene, que la familia es un lío,
Río y qué sé yo, que al Banco Mundial que te impone una política pública. Digo, no todos los agentes que no son estatales suponen el mismo vínculo en relación a cuando uno posibilita espacios de escucha, de gestión compartida y demás, en donde hay ámbitos de clase, de poder, que me parece que los tenemos que poner a colación, ¿no? Cuando escuchamos hace muy poco a Cristina hablar del problema de la terciarización de la política social para las organizaciones sociales, me parece que se utilizó un término, digamos, o una modalidad que tiene que ver con no tomar enlatados que te imponen desde poderes fácticos muy, digamos, de mucha envergadura, que yo creo de todas formas que nos presentan un problema, ¿no? Porque el lugar técnico de dirección de las políticas tiene que estar en el Estado, sin duda lo sigo creyendo. Ahora, ¿de qué forma? ¿Con qué rol, digamos, de escucha a aquellos que son además los que tienen más complejidad para el sostenimiento de la vida? Bueno, quería decir un poco esto porque me parece que no es lo mismo, ¿no? Además porque representan intereses diferentes, digamos, claramente no se pueden poner en equivalentes. No, eso nada más. Bueno, con estas palabras últimas de María y Agustina vamos a dar por finalizado el panel. Quisiera agradecer mucho a quienes se han acercado aquí a la Flaxo, como así también a quienes nos estuvieron acompañando a través del Zoom. Veo que hay muchos estudiantes de la maestría del área, de la maestría en Políticas Públicas y Desarrollo, que se han podido conectar desde diferentes puntos latinoamericanos, así como también desde diferentes provincias. Así que nuevamente muchísimas gracias. Esperamos seguir viéndolos y viéndolas en los próximos paneles. Recuerden que este es el primer día de congreso, continuamos por la tarde, mañana jueves y cerramos el día viernes. Así que nos seguimos encontrando a través de los pasillos, así como también a través de la plataforma de Zoom. Muchísimas gracias.